Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos de nuevo juntos aquí para disfrutar la presencia del Señor, que su palabra pueda edificarnos y darnos el vigor que necesitamos cada día, pero sobre todo también vivir con la esperanza puesta en el Salvador, vivir en la esperanza de ese mundo venidero en el cual nosotros vamos a estar reinando con Cristo. Hoy tenemos la autoridad y el poder del Señor y podemos operar aquí con libertad, pero hay oposición. Va a llegar el momento cuando ningún tipo de oposición habrá, porque el Señor reinará sobre todos. Y en esa esperanza para destruir cualquier injusticia, cualquier maldad, es en la cual también debemos de vivir. Y por en cuanto seamos fieles, por en cuanto sigamos sirviendo al Señor de corazón firme, porque Él lo merece, Él es digno por el precio que Él pagó por rescatar nuestras vidas. Y esta mañana vamos a cantar juntos el himno Cuando estemos en gloria. Es un himno que expresa exactamente lo que estamos diciendo, el mundo venidero, la victoria que el Señor nos ha dado desde que Él murió en la cruz, y tenemos que vivir a la luz de eso. Amén. Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro Redentor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El perdón alzad, cristianos, de la cruz y caminad de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzad. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Señor, tú eres el que nos ha dado el triunfo, el que ha conquistado, el que ha vencido, el que es digno de que rindan ante Él todas las coronas de los santos. Señor, porque habrá una corona por terminar la carrera, pero no será gloria nuestra, Señor, no será por nuestra capacidad ni por nuestra entrega,
Será porque tu gracia fue abundante, Señor, porque tu poder es magnífico y constante en nuestras vidas. Todos los días es posible tenerlo. Gracias, Señor, en esta noche. Señor, este día, Señor, que tú nos bendigas con tu presencia, Señor. Que tú nos des, oh Dios amado, de tu palabra, de tu espíritu, que hables a nuestros corazones, por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Muy bueno. Juntos este día vamos a comenzar un tema diferente, que es sobre el título del tema general, es la revelación del plano divino. Del plan divino. La revelación del plan divino. Eso vamos a estudiar por algunos domingos, y lo que queremos ver con ustedes es algo que ha sido revelado desde el principio, manifestado por los profetas, por Moisés, desde Génesis, en el llamado protoevangelio, o sea, el evangelio que se anticipó, se llama protoevangelio, que es en Génesis 3:15, aquella promesa que el Señor le da a la mujer, que de la simiente de la mujer será destruida la simiente de la serpiente, que habrá una lucha, y él ahí nos anticipó que habrá una lucha constante entre los que siguen a la simiente de la mujer, que es Cristo, y los que siguen a la serpiente, los hijos de la serpiente. La simiente de la serpiente son los malvados, pero no solamente los malvados, sino también las huestes espirituales de maldad, ¿sí? Entonces, desde el principio se nos fue revelado qué es lo que iba a suceder. El Señor se lo anticipó, y a los hombres de fe esperan esa manifestación de la misma forma como Eva estaba esperando la sustitución de Abel. Ella esperaba, por eso cuando nació Set dijo: el Señor me ha sustituido a Abel, aquel que Caín mató. Entonces ese hijo, dice la Escritura también, hablando de Set, ya lo hemos visto juntos, que fue el que nació, el que fue engendrado según la imagen y semejanza de Adán. Interesante, ¿eh? Y Set fue el que engendró a Enos, o a Enos, que fue el que comenzó en su época, dice que comenzaron a invocar el nombre del Señor. Entonces ustedes pueden ver que esa esperanza que es depositada en el corazón de los santos, esa esperanza que permanece en el corazón de los santos, hace que puedan permitir que los planos de Dios se cumplan y que nosotros seamos parte de ese plan divino, ¿eh? Esta mañana vamos a ver juntos sobre el mundo venidero, pero antes de eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 1, y ahí comenzamos leyendo en el capítulo 1, versículo número 1 y 2. 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, este es el inicio de la revelación de la naturaleza del Hijo. Pero aquí nos está diciendo algo interesante, y está hablando de que Dios habló en los días pasados, dice, ha hablado de muchas maneras, pero lo ha hecho a través, en tiempos pasados, en el tiempo de los padres, por los profetas, dice. O sea, quiere decir entonces, el primer punto que queremos ver con ustedes aquí es el tiempo de los profetas, ¿sí?
Él ha hablado a los padres, vamos a ver a quiénes se refiere, el tiempo de los profetas. ¿Sí? Hay un periodo llamado así, y en la Escritura prácticamente nos es mostrado que ese tiempo es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, la Antigua Alianza. O sea, un periodo prácticamente desde los días de Moisés hasta los días de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 24, si ustedes abren sus Biblias y van conmigo ahí, en el verso 25, Lucas 24, que es prácticamente el último capítulo de ese evangelio, cuando el Señor se está manifestando a sus discípulos después de su resurrección, dice en el versículo 25, y comenzando desde Moisés, escuchen esto, y siguiendo por todos los profetas, o sea, estamos considerando en este momento el tiempo de los profetas, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús a estos hombres, estos dos discípulos que iban camino a Emaús, estos famosos hermanos, el Señor dice que les comenzó a mostrar las cosas que de él hablaran los profetas. Y estamos viendo el verso 27 leímos. El verso 25 dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, otra vez aquí el Señor está mostrando que fueron los profetas anunciando lo que vendría. En el versículo 44 del mismo capítulo 24 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, el Señor está en su ministerio terrenal. Él les está diciendo a sus discípulos prácticamente al final de ese periodo, del periodo de su ministerio, que se está cumpliendo todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, todas las profecías que llamamos de mesiánicas, porque revelan al Redentor, al Mesías que vendría para rescatar a la humanidad y a Israel primeramente, está contenido en esas tres partes que el Señor divide el Antiguo Testamento. Pero hay algo también que vale la pena que consideremos, y dice en Mateo capítulo 11, es un pasaje muy importante, Mateo capítulo 11, versículo número 13. Dice, aquí está hablando Jesús, porque todos los profetas, otra vez, y la ley profetizaron hasta Juan. Bueno, entonces el Antiguo Testamento es un periodo de aproximadamente 1500 años, ¿sí? Desde Moisés hasta Juan el Bautista. Lo que el Señor muestra aquí es que este periodo, llamado también el periodo de la ley y los profetas. ¿Estamos siguiendo el hilo? Este periodo de 1500 años es llamado el periodo de la ley y los profetas, desde Moisés hasta Juan el Bautista. Ahora, Juan entonces fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, como dice aquí en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, es este tiempo, a los padres por los profetas, ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y exactamente es lo que vemos inmediatamente después de Juan el Bautista.
tenemos un periodo de 3 años y medio. Bueno, hablando del ministerio del Señor, desde el periodo que nació Juan el Bautista, que había una diferencia de 6 meses entre Juan y Jesús, pasaron desde su nacimiento 30 años. Dice Lucas que él estaba aproximadamente de 30 años, tenía 29 y ya los meses exactos para hacer 30 años cuando inició su ministerio. Y el ministerio del Señor fue de 3 años y medio. Entonces, durante ese periodo, él habló por el Hijo, ¿sí? Nos ha hablado por el Hijo. Yo quiero que ustedes vean algo muy importante aquí, pero muy, muy importante. Vamos a encontrar entonces aquí 2 aspectos. El primero, como ya lo mencionamos, es el tiempo de los profetas, que el Señor también habló a través de ellos, pero vamos a ver algo aquí que nos va a llamar mucho la atención. Y segundo, los días que habló, que nos ha hablado, dice, por el Hijo. Hasta ahorita creo que vamos bien. Generalmente este tipo de enseñanzas lo hacemos despacio para que ustedes puedan ir captando qué es lo que estamos diciendo y tomen también sus notas bien hechas para que después les sea fácil estudiar. Los versículos que mencionamos, colóquenlos en alguna parte para que después tengan ustedes referencias para apoyar lo que estamos diciendo, porque no es un apoyo de una especulación, sino un apoyo escritural, lo que nosotros necesitamos para poder tanto predicar como creer en la palabra del Señor, ¿verdad? Toda nuestra base debe estar en las Escrituras. Entonces, sin embargo, hay un periodo aquí, si ustedes quieren verlo de esta manera, se los voy a agregar esto por el siguiente propósito, porque aquí dice, en estos postreros días, fíjense qué interesante esa expresión, esa frase, en estos postreros días, o sea, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. Pero cuando está hablando de la voz del Hijo, estamos hablando de 2000 años atrás. O sea, eso quiere decir que los últimos días, fíjense pues, los últimos días, los postreros días, se iniciaron cuando el Hijo comenzó a hablar. ¿Estamos bien? En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Eso fue hace 2000 años. O sea, en la cuenta de Dios, en el calendario de Dios, solo han pasado 2 días. Porque dice Pedro que un año, y también en el libro de los Salmos, que un año para Dios es, que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces ya llevamos 2020, estamos llegando a 2020. Prácticamente 2020 años, han pasado 2 días de eso. Entonces, en estos últimos días, dice, ¿por qué? Porque aquí tenemos otro periodo, ustedes quieren verlo así, desde los días de Adán. Él siguió hablando allí, ¿verdad? Desde la caída de Adán, desde que él estaba en el paraíso, el Señor comenzó a hablarle al hombre. Quiere decir entonces que desde Adán hasta Cristo, hasta aquí, desde Adán hasta el nacimiento de Jesús, pongamos aquí una estrellita, ¿sí? Desde Adán hasta el nacimiento de Jesús hay 4000 años, ¿está bien? 4000 años. Aquí encontramos aproximadamente en el año 2500, no tengo el espacio aquí suficiente, tal vez podemos cortar un poco aquí y comenzar aquí, pero en el año 2500, aproximadamente, digamos aquí 1500, 2500, por aquí aproximadamente, aquí encontramos la vida de Abraham. Él vivió prácticamente en la mitad de ese periodo, 2000 años antes de Cristo,
1500 vino la ley. En el año 1000 aproximadamente nació David, 1000 años antes de Jesús. Y en el año 2500, después de Adán, sucedió el diluvio. Solo para que tengan algunos datos interesantes que nos puede ayudar para comprender la cronología o tener un pequeño diagrama en relación a la manifestación. Entonces, del Hijo. Entonces el Hijo aquí comenzó, en este periodo, aquí, a predicar, y desde ahí llevamos hasta el día de hoy, digamos, estamos han pasado 2 días desde el cómputo divino, 1000 años como un día como 1000 años. Entonces estamos aquí en el año prácticamente 2020, que se ha venido predicando. Desde este día aquí, desde que Cristo comenzó a predicar, es la voz del Hijo. Entiendan ahora aquí, de aquí para atrás, hasta los días de Moisés, aquí, Dios ha hablado por los profetas, y aquí ha hablado a través del Hijo. El Hijo habló durante 3 años y medio, y después durante dos días o 2000 años, hasta aquí es la iglesia de Jesucristo. Siguieron los apóstoles, siguieron hablando, es la voz del Hijo a través de los apóstoles. La iglesia, hasta el día de hoy, apóstoles, pastores, los 5 ministerios han hablado y transmitido la voz del Hijo, que es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Entonces encontramos aquí el tiempo de los profetas, que en otras palabras, como ya mencionamos aquí, es el Antiguo Testamento, ¿sí? O llamado también, llamémosle así, la ley de Moisés, que solo son los 5 primeros libros del Pentateuco, llamado el Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero prácticamente cuando hablamos de la ley, se habla en un sentido general, como el Señor dividió esas 3 partes, la ley, los profetas y los salmos. Pero cuando hablamos de los salmos, por ejemplo, algunos de los salmistas dicen, me maravillo en tu ley. También los salmos es parte de la ley de Dios, porque ahí está intrínseco todo lo que se ha vivido y lo que viven los santos de Dios durante todas las edades. Entonces, aquí encontramos lo que predicó el Hijo. ¿Qué cosa? El Evangelio, ¿sí? El Evangelio. Aquí es la ley, aquí encontramos lo que predicó el Hijo, el Evangelio. Entonces, tanto, para que ustedes noten esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la voz de Dios se ha manifestado. Aquí, a través de hombres, de profetas, pero vamos a ver otro detalle importante, y aquí a través del Hijo, pero es el mismo plan de Dios, todo está planificado por Él, es parte de su proyecto para toda la humanidad, que esto haya sucedido primero y esto haya venido después. De hecho, la caída del hombre no tomó de sorpresa a Dios, ¿entienden? No lo tomó de sorpresa, esto era parte también del plan divino, porque exactamente después de la caída de Adán, sucedió que digamos, vamos a ponerlo de esta manera, una nube oscura comenzó a gobernar sobre este mundo. Una nube obscura. Bueno, sigamos otro poquito. Espero que ustedes ya hayan tomado nota de eso, porque de aquí a un momentito yo lo voy a apagar, lo voy a borrar para poder continuar. Entonces, veamos aquí que dice, aquí hay 7 cosas que se mencionan en relación a la naturaleza del Hijo, o que revelan prácticamente todo su ministerio, que revelan su divinidad, todo aquí lo vemos como creador de todas las cosas. Entonces aquí en el versículo número 2 dice, hablando del Hijo, ¿a quién constituyó heredero de todo? Bueno, comencemos aquí entonces a ver algo
Espero, ya les dije que espero que hayan copiado. Si no, van a tener que ver el video otra vez. Pero eso es bueno. ¿Sí? Yo me encontré, estuve visitando esta semana a unos hermanos y me dijeron cómo es que encontraron un mensaje del año de hace 10 años, de 2010, y ese mensaje lo han estado ya oyendo por 5 veces en este periodo. Están oyendo otra vez, les llamó mucho la atención ese mensaje. Entonces es bueno poder repetir los mensajes porque no se nos queda todo. Entonces aquí encontramos la naturaleza del Hijo. ¿Ven? La naturaleza del Hijo. Primero dice que lo constituyó heredero de todo. Todas las cosas le pertenecen al Hijo. Él fue el que Dios llamó para ser heredero. De hecho, el propio Señor Jesucristo, cuando en su ministerio Él fue rechazado por los fariseos y por su pueblo, pero principalmente por los principales sacerdotes y escribas. Dice Él en Mateo capítulo 21 y en su versículo 38, esta es la parábola de los labradores malvados, y dice en el verso 38, mas los labradores, cuando vieron al Hijo, fíjense cómo está revelando el propio Señor, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. O sea, la primera parte que nos revela aquí el libro de Hebreos es que el Hijo es el heredero, así como cualquier hijo de cualquier familia o hijos de cualquier familia, pero Él es el Hijo unigénito, ¿eh? Es el primogénito en relación a la nueva naturaleza que Él trajo para la humanidad. ¿Por qué es el primogénito? Porque es el primero que experimentó la nueva vida. El primero también que murió en ese aspecto vicario y el único. Entonces Él es el primogénito en relación a la familia que Él está trayendo o llevando a los cielos, pero el unigénito en relación al único Dios, al único Hijo que revela la naturaleza divina en todo su esplendor. Entonces aquí dice, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Jesús mismo reveló que el enemigo, y obviamente detrás de los sacerdotes y detrás de esos envidiosos, no estaba propiamente la carne, sino el enemigo queriendo quitar la herencia del Hijo. En Romanos capítulo 8 también, en su versículo número 17, Romanos 8, 17, dice, hablando de nosotros, dice, y si hijos, también herederos. ¿Se dan cuenta que nosotros llegamos también a ser herederos? ¿Herederos por qué? Porque hemos creído en Jesús, el heredero. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hemos heredado de Dios, pero no solo, principalmente es lo más importante, heredar a Dios mismo. Y coherederos, dice, porque tenemos la misma herencia con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una herencia, sí, y el Señor mismo, y aquí en Hebreos leemos que Él ha sido llamado el heredero de todo, heredero de todo. En Gálatas, capítulo número 4 y versículo número 7, también leemos esta parte de la Escritura, que dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. O sea, cuando se es pecador, se es un esclavo. A eso se está refiriendo aquí. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, dice, también heredero de Dios por medio de Cristo.
¿Se dan cuenta ustedes que llegamos a ser herederos porque nuestra fe en Jesucristo nos llevó a ese estado de ser hijos de Dios? Los cuales, dice Juan, no son engendrados por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, no tiene nada que ver la naturaleza humana, carnal, sino por la voluntad de Dios. Somos engendrados por el Espíritu Santo, por la palabra viva de Dios, somos engendrados y entonces eso nos constituye hijos de Dios. No es que estamos usurpando un lugar, se nos ha dado un lugar debido a nuestra fe en el Señor Jesucristo, que es el Hijo. Amén. Bueno, entonces encontramos aquí esta primera parte importantísima, que Él es el heredero de todo. Yo ya les di los versículos, espero que ustedes los hayan escrito ahí al lado. Ahora veamos el número 2. Dice, por quien asimismo hizo el universo. Por Cristo, por quien asimismo hizo el universo. Y entonces la naturaleza, el creador del universo, el creador del universo, bendito sea el Señor. Y esa palabra ahí, universo, también habla, aion, la palabra en griego, pero quiere decir tanto el mundo como también el propio universo, es decir, todo lo que ha sido creado, y todo lo que ha sido creado en los cielos y la tierra, fue creado por Cristo. Él es el creador del universo, Dios mismo. Pero aquí dice, por quien asimismo hizo el universo. O sea, en Cristo está la manifestación de todo el poder, y es importante que veamos porque esta es la base que nos va a llevar a ver primero la naturaleza del Hijo, pero nos va a llevar a mostrarnos el mundo venidero. ¿Qué es? ¿Cuál es ese mundo venidero? ¿Qué es la naturaleza de ese mundo venidero? Es algo indestructible, es algo poderoso que viene a través del establecimiento del reino de este Hijo, que asimismo también es el Creador. Pero luego nos da aquí una tercera característica, dice, verso 3, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La número 3 es que Cristo, dice, voy a ponerlo tal como está ahí, resplandor de su gloria y la imagen, fíjense, misma de su sustancia. Interesante esa expresión. Resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo Jesús, la naturaleza del Hijo, es la propia imagen del Dios invisible, como dice la Escritura. En Primera de Corintios, les voy a dar algunos versículos en este momento, capítulo 15 y verso 49, dice, así como hemos traído, fíjense, así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, nuestro padre terrenal, en el mundo venidero, cuando el Señor nos permita participar de la resurrección, dice, traeremos también la imagen del celestial. O sea, nosotros seremos nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo, solo que transformado, pero con la imagen, no está hablando de una imagen física, no va a crear un montón de Cristos, millones de Cristos, no, es un solo Cristo. El Cristo Jesús es un cuerpo, dice la Escritura, Romanos 12, ¿verdad? Es un cuerpo de muchos miembros. Entonces, cada uno tendrá su propia personalidad, cada uno es lo que es. Dios nos ha dado ese privilegio de participar, cada uno con su propia voluntad, pero con la gloria del Señor en nuestra vida. Y hablando del Hijo, dice que Él es el resplandor de su gloria. Él vino y tomó un cuerpo.
Un cuerpo físico, porque tenía que identificarse con el hombre. Porque de qué manera entonces, ¿cómo podía rescatar o salvar al hombre si él no se hacía hombre? ¿Verdad? Por eso tomó, dice, tabernaculizó, o tabernaculó, cualquiera que sea la expresión. Pero lo importante es que él tomó un cuerpo, un tabernáculo, como Pedro hablando de su cuerpo, dice, en breve voy a dejar este tabernáculo, está hablando de su cuerpo, está hablando de la muerte. Él también lo hizo, y en esa naturaleza humana, Él reveló toda su gloria. Dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo número 4, fíjense, ese versículo es maravilloso, hablando del Evangelio que trae el Señor Jesucristo, dice, en los cuales, pero leámoslo todo entonces, versículo 3, pero si nuestro Evangelio, ¿se dan cuenta? Está aún encubierto en aquellos que no creen. Entre los que se pierden está encubierto. O sea, no lo pueden ver por falta del arrepentimiento y de la fe. 4. En los cuales, ¿qué es lo que sucede? También hay una fuerza espiritual, que es lo que quiero mostrarles aquí, si me da tiempo. En los cuales el Dios de este siglo. Bueno, aquí nos está revelando que hay un Dios de este siglo. Está hablando un Dios de este sistema. O sea, un Dios con minúscula, obviamente. No es, porque como la propia Escritura dice también que hay muchos dioses y hay muchos señores. Les voy a explicar a qué se refiere eso. Dice, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay una ceguera, hay un velo para los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios, la gloria que hay en Cristo Jesús. Fíjense ustedes, en un cuerpo físico, en un cuerpo humano, en un cuerpo que era considerado como, este es el hijo de José, el carpintero. No podían distinguir, pero en él, en ese cuerpo humilde, digámoslo de esa manera, más glorioso, santo, puro, sin pecado, estaba la gloria, la imagen misma de Dios. Así el Padre lo determinó. De hecho, quiero que lean conmigo otros 2 versículos, por favor. En Colosenses, en el libro de Colosenses, ahí bien cerquita, en el capítulo número 1, y en el verso 15, dice la Escritura, hablando de Jesús, desde el 13 ustedes pueden ver que está hablando de Jesús, porque tenemos que entender el contexto para poder interpretar correctamente cada versículo. Dice en el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hablando del príncipe de la potestad de las tinieblas, dice, el cual nos ha librado, Jesús, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero dice, Él, el Hijo, es la imagen del Dios invisible. Él se hizo hombre y esa imagen es la imagen, digamos así, visible del Dios invisible. En otras palabras, el Hijo es Dios mismo. Pero es para que entendamos algo, porque de otra manera no entenderíamos que nosotros también llegamos a ser hijos, porque también somos engendrados como el Hijo fue engendrado. Y entendamos, hay una diferencia totalmente abismal entre ser criado y engendrado. Alguien creado es una criatura, alguien engendrado ha sido, solo ha tomado la naturaleza de aquel que lo engendró. Y Cristo fue engendrado por Dios. Él no fue creado como algunas sectas creen, que Él fue el primer ser creado. Eso es abominable. Eso es quitarle a Cristo la verdadera esencia de su naturaleza, es quitarle prácticamente el poder que hay en Él para libertarnos de todo lo que somos. Y está negando su divinidad, y es negando que Dios se manifestó en carne. Entonces dice aquí, en el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por eso se habla de primogénito, hablando de toda creación, todo lo que fue creado, tanto lo primero físico como lo espiritual. Otra vez, Él tiene que ser el primogénito porque Él probó todo primero, pero eso no significa que Él fue creado. Eso no es la idea que se transmite aquí en el griego. De hecho, si ustedes ven conmigo,
en Colosenses siempre, en el capítulo número 2 y en el verso 9, hablando de Jesús, dice, verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, vanas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Es el mundo que establece estas doctrinas vacías e inútiles. Y dice, y no según Cristo, escuchen, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. A través de Jesucristo, Dios tomó un cuerpo y dice aquí que corporalmente habitó la plenitud de la divinidad. No está diciendo un poquito de su espíritu, sino la plenitud, quiere decir la perfección, el total. Lo total de Dios se hizo carne. Él estaba aquí a través del Hijo. Entonces, aquí encontramos que Cristo, la naturaleza del Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Cuando habla de sustancia, está hablando de la parte más importante, está hablando de la parte divina. Eso está hablando ahí, de la sustancia divina. Amén. Luego dice, en el punto número 4, lo encontramos aquí, dice, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Fíjense, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hay un versículo que es uno de mis favoritos, que yo lo tengo en mi mente desde hace muchos años, que me ha ayudado a esperar con paciencia lo que el Señor va a hacer. Eso lo encontramos en Filipenses. Si ustedes van conmigo ahí a Filipenses, capítulo 3, en el verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De los cielos estamos esperando al Señor, el cual dice, vean con atención, lean, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo físico que se enferma, que se debilita, que necesita de comida. Más adelante ni de comida vamos a necesitar. Vamos a poder comer, pero no vamos a necesitar de comida. O sea, la fuerza, el vigor que va a venir es de su presencia, de estar con Él. Dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, escuchen, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Porque así como el cuerpo de Cristo fue transformado y se tornó un cuerpo eterno, un cuerpo que nunca más va a experimentar la muerte, porque fue vencida en la cruz, bendito sea el Señor, Él venció la muerte con la muerte, fuego con fuego, fue atacado. Y dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hay un poder, que ese es un poder divino, no es transferible, como muchos de los atributos divinos no son transferibles. Su soberanía no es un atributo divino, eso es, y no es transferible, no puede dárnoslo a nosotros. La soberanía solo le pertenece a Él, ya lo hemos hablado, la omnipotencia, la omnisciencia, el ser todopoderoso, esos son atributos que no pueden ser transferibles, no pueden darse al ser humano, son la esencia. Pero sí, nosotros vamos a ser parte de su sustancia en ciertos aspectos, porque Él va a continuar siendo el Dios todopoderoso, bendito sea su nombre. Pero dice, con ese poder con que Él transformó el cuerpo de Cristo, es con el poder también que sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder. Por eso con una palabra Él curaba a los ciegos, con una palabra Él curaba a los paralíticos, con una palabra Él expulsaba a los demonios. En Él está todo ese poder, y ese mismo poder va a hacer que nuestro cuerpo sea transformado y se torne un cuerpo glorioso. Bendito sea el Señor. En Efesios capítulo 1,
Y en el versículo 19, 1:19 de Efesios dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Precioso eso, Dice, ese poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces aquí encontramos la cuarta característica de la naturaleza del Hijo, revelada aquí en Hebreos, que Él, por su palabra y por el poder que hay en Él, Él sustenta todas las cosas. Entonces aquí nos vamos al punto número 5, y dice: ¿y quién sustenta todas las cosas? Estamos en el versículo número 13, ¿recuerdan? De Hebreos capítulo 1. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Vamos a resumir esto como expiación, ¿sí? El Redentor muere por nosotros. ¿Está bien? La expiación. Por eso está hablando ahí. Cristo también es la persona a través de la cual se realiza la expiación, o sea, el perdón de nuestros pecados, la liberación del lugar de las tinieblas y el traslado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por eso dice también, y eso lo podemos apoyar en Juan capítulo 11, vean ahí conmigo por favor, estamos avanzando. No a la velocidad que yo quisiera, pero creo que estas son cosas que tenemos que ir despacio, y quiero ser paciente y no tratar de darles todo de vez o a la vez. Entonces, Juan capítulo 11, verso 49. Dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada. Porque ellos estaban preguntándose qué iban a hacer con él. No sabían qué hacer porque ya estaban desesperados, que estaba haciendo muchas señales y prodigios. Entonces dice: ustedes no saben nada, dice, verso 50. Ni pensáis que nos conviene, fíjense, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Lo único que tenemos que hacer es matar a este y se acabó. Fíjense qué fue lo que determinó Caifás. Él con su corazón malvado y el Señor usando ese corazón malvado para cumplir su plan, la expiación de la humanidad y de Israel principalmente. Verso 51. Esto no lo dijo por sí mismo, dice Juan, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, escuchen, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar a uno, a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. La expiación. Entonces aquí es otra de las partes importantes de la naturaleza divina. El Redentor, la expiación fue ejecutada. El hombre fue perdonado y el hombre mismo fue utilizado para matarlo. Imagínense ustedes qué impresionante. No porque Dios los haya obligado, no. Es porque el corazón del hombre es malvado, es envidioso. Los principales sacerdotes, en vez de rendirse al hijo, al heredero, quisieron quedarse con la herencia. Eso es abominable. Pero bueno, ahora número 6. Ya no me van a caber aquí. Sí van a caber los 7, solo son 7. Aquí encontramos, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, después de haber efectuado la expiación, ¿qué dice? Se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Sentado a la diestra o la mano derecha de Dios. ¿Sí? Sentado a la diestra de Dios, que es el lugar de autoridad, el lugar donde se le da todo. Por eso fue escogido como el heredero de todas las cosas, pero aquí está él al lado derecho
sentado a la diestra de la majestad, dice, en los lugares celestiales, dice Efesios 1:19, allí fue donde Él fue colocado y ahí está, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Yo tengo muchos versículos que darles, pero estoy tratando de resumir para poder entrar al punto importante. Entonces, aquí, esto, sentado a la diestra de Dios, ahí está hablando de haber tomado, ¿cómo les pusiera aquí? Tal vez aquí. Autoridad y poder. ¿Sí? La autoridad y poder. Y eso lo encontramos dicho por Pablo aquí en Colosenses capítulo 3, verso 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, hablando de nuestra vida nueva, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hemos resucitado, busquemos las cosas de arriba, porque en las cosas de arriba está la autoridad y el poder de Cristo. Y en Mateo capítulo 28, Mateo 28, vamos ahí juntos, espero que estén siguiendo el hilo. Versículo 18, el Señor dijo: y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, a los apóstoles. Escuchen, cuando Él va a subir a los cielos, antes de subir a los cielos, en su ascensión, Él dice esto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder me es dado, autoridad y poder. Por eso Él está sentado a la derecha de Dios. ¿Por qué? Porque toda la autoridad y poder le fue dada a Jesús por la obra que Él efectuó. Yo tengo otras cosas aquí, otros versículos, pero vamos en adelante porque el tiempo se me está yendo. 7. Y dice, hecho tanto superior a los ángeles. Y aquí vamos a entrar al punto. Hecho tanto superior a los ángeles. ¿Ven ustedes aquí entonces 7 aspectos? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos sobre la naturaleza del Hijo. Esto abarca la elección, es inevitable que Él sea el heredero, es el Hijo unigénito, que Él se lo da a sus hermanos, somos nosotros, qué lindo, ¿no? Creador del universo, el resplandor y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Antes de sentarse a la diestra, Él pagó el precio, murió en la cruz por nosotros, se sentó a la derecha del Padre y fue, dice, hecho tanto superior a los ángeles. Y en este aspecto es que vamos a llegar a algo importante aquí. Probablemente yo vaya a introducirlo. Hecho un poco, dice, superior a los ángeles. Quisiera que fueran conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 22. Primera de Pedro 3:22 dice: ¿quién? Hablando de Jesús, dice Jesucristo, es el último nombre que aparece ahí del verso 21. ¿Quién, habiendo subido al cielo, está, aquí Pedro dice otra vez, a la diestra de Dios, y a Él están sujetos, escuchen, ángeles, autoridades y potestades? ¿Estamos bien? Él subió a la diestra de Dios, fue hecho un poco mayor que los ángeles, dice, es un tanto superior a los ángeles. Es una expresión para mí un tanto también humilde, porque él es el creador, pero vamos a entender, debido a que cuando habla de hecho tanto superior a los ángeles, está hablando a cómo Él rescató a la humanidad, a los seres humanos, porque Él como hombre lo hizo. Por eso es que vamos a tener que leer el Salmo 8. Vamos ahora al Salmo 8
Y en esa humanidad Él nos llevó a los cielos. O sea, nosotros fuimos hechos menor que los ángeles. Hasta en poder. Es imposible, humanamente hablando, que nosotros tengamos más poder que los ángeles, humanamente hablando. Con Cristo la situación se convierte totalmente diferente. Vamos a ver esos detalles de los ángeles aquí mismo en Hebreos. Pero en el Salmo 8, ya están conmigo ahí. Este es uno de los salmos. Yo me recuerdo que cuando yo comencé a pastorear la primera iglesia que me dieron en un barrio pobre de la ciudad capital, llegábamos ahí a una iglesita de lámina por aquí, lámina atrás y lámina arriba. Era un calor tremendo. Y habíamos hecho una plataforma los hermanos, pero la mayoría eran pequeños, y yo siempre casi llegaba a la lámina con mi careca, mi calva, con mi cabeza. Y era un calor el día domingo para predicar. Pero ahí estábamos. Y generalmente a veces pasaba uno de los ancianos, un hermano bien precioso, bien humilde. Y lo único que él leía era el Salmo 8. Ya me recuerdo, lo único que leía era el Salmo 8. Yo no sé si solo eso sabía leer, pero era lo único que leía. Y a mí me impresionaba el hecho de que él hablaba de esa manera, pero lo hablaba tan poéticamente que decía yo en mi corazón: qué precioso esto. Y en esos días yo todavía no estaba captando qué es lo que ese Salmo 8 dice. Pero dice aquí, versículo número 1, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y escuchen: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Este versículo lo citó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 21, cuando Él está entrando en la entrada triunfal a Jerusalén, y todas las multitudes, los niños y los jóvenes están alabándolo. Sálvanos, Señor, sálvanos, hijo de David. Y entonces los fariseos y los que estaban ahí envidiosos le dijeron: calla, a esos tus discípulos no oyen lo que dice. Para ellos era una ofensa oír que estaban diciendo eso de Jesús. Y entonces Él dijo esas palabras: ¿no habéis leído que de la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza? Son en los humildes, no solamente hablando de niños físicos, sino los niños espirituales, de los pobres en espíritu, que el Señor afirma, funda la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es a través de la humildad que se venga y se calla al enemigo. Verso 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Imagínense, está hablando del poder de la creación física, pero existe también una creación espiritual de la que vamos a hablar. Cuando yo veo los cielos, dice, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, dice aquel que está en una noche bien oscura, y donde vive en una montaña o en el desierto donde no hay luz en ninguna ciudad, puede ver claramente las estrellas. Y dice: y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Eso lo decía alguien que vivía, hablando de David, que este es un salmo de David. Como yo les dije, nació más o menos en 1000 antes de Cristo, 900, por ahí, 50 antes de Cristo. Y no hay duda que él en aquellos días, cuando pasaba con sus ovejas, podía ver a los cielos. Señor, qué inmensidad. Y no tenían idea, como hoy en día los astrónomos con sus grandes telescopios, de qué había, y qué sistema solar, qué galaxia, qué vía láctea, que el universo. No había nada de ese tipo de ideas ni de pensamientos, pero sí ya tenían idea del Orión, de las Pléyades, porque aquí en el libro de Job se describen. O sea, sí tenían cierto entendimiento y miraban la grandeza de Dios y decía: ¿qué es el hombre? Escuche, les estoy diciendo esto porque es importante que veamos la bajeza de nuestra naturaleza humana, en el sentido pecaminoso, porque en el principio Dios hizo a Adán para ser señor de la tierra. Dios le dio a Adán y lo colocó en el paraíso para ser señor de todos, de los animales, de los peces, de todo. Pero él lo perdió, y perdió también el poder espiritual. Por eso es que Satanás, él es el príncipe de este mundo. Este mundo actual es gobernado por ese príncipe de las tinieblas. Y dice: ¿qué es el hombre? Fíjense, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites.
Es porque Dios es humilde, porque Dios es misericordioso, es porque Dios es lleno de gracia y de bondad, y Él camina con los humildes, y Él busca a los fieles de la tierra para que estén con Él. Dice, les has hecho, aquí miren, esto es muy importante en el verso 5, le has hecho al hombre poco menor que los ángeles. Nosotros tenemos una, ¿cómo puedo decirlo? Algo en contra cuando leemos las Escrituras, cuando las leemos en nuestro propio idioma. No entendemos lo que el hebreo dice. Solo con ciertos recursos podríamos entender mejor qué es lo que el Señor está diciendo aquí, o el salmista dijo. Pero aquí dice, en el hebreo, le has hecho poco menor que Elohim. Le has hecho un poco menor que Elohim. Y Elohim es uno de los nombres de Dios y el único nombre plural. ¿Sí? Se los voy a, no se olviden de esto, porque vamos a ver otros pasajes y ustedes van a ver qué interesante es esta cuestión para que entendamos el mundo actual y el mundo venidero. Elohim, esa palabra, debido a que es plural, se traduce en español como dioses, ¿sí? O ángeles. Dioses o ángeles. Por ejemplo, vamos a irnos ahí, en Génesis capítulo 1, verso 26, el Señor dice, y dijo Dios, dice, hagamos al hombre, ahí dice, y dijo Elohim, ahí en Génesis 1, 26 dice otra vez el nombre Elohim, el nombre plural, por eso dice, hagamos, no dice, y yo sé que algunos han dicho, no, es que ahí está la Trinidad, no, Dios, eso es uno, ¿eh? Y sí, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No estoy negando en ningún momento la Trinidad, a pesar de que la palabra Trinidad no existe en las Escrituras, la palabra en sí. Ahora, la manifestación del Dios Trino, no hay duda que fue revelado y es revelado en todas las Escrituras. No podemos decir que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? No existe, claro que sí. Pero en relación a esa divinidad, solo hay una unidad. La unidad de Dios, no es un Dios divisible, Él es uno, es lo que dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es, y eso es válido para siempre y eternamente, es solo uno. Sin embargo, Él está hablando allí, porque también se puede traducir, de hecho hay algunas traducciones que dicen, yo tengo una de esas traducciones, dice, y le has hecho poco menor que Dios. Fíjense, hay una versión que dice así, y le has hecho poco menor que Dios. Y eso es traducido de esa manera porque Elohim también es un nombre usado por Dios. De hecho, en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, cuando está hablando del creador, es Elohim, el que está creando todas las cosas, ¿eh? Entonces aquí dice, pero la traducción también es correcta al decir, le has hecho un poco menor a los ángeles, porque también se refiere a ángeles. Y hay otro texto, espero no estar confundiéndolos, creo que no, ustedes aman la palabra y aman escudriñar la palabra. Pero en el Salmo 82 hay otra referencia aquí, muy importante, que también Jesús la utiliza en su ministerio. En el versículo número 6 del Salmo 82 dice, primero veamos aquí el verso 1, Dios está en la reunión de los dioses, dice. Pero si solo hay un Dios, ¿a qué se está refiriendo? Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Qué dioses? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas del impío? Luego dice en el verso 6, yo dije, vosotros sois dioses. Aquí la palabra aquí otra vez en hebreo es, vosotros sois Elohim. Perciben entonces, el nombre Elohim, plural de Dios, abarca Él y los otros que con Él están gobernando. En ese sentido, algunos traducen ángeles. Y vamos a ver que con razón, porque los ángeles
son los seres que espiritualmente gobiernan este mundo actual. En este momento se los voy a demostrar. Y dice, y todos vosotros hijos del Altísimo, aquí es, y todos vosotros hijos del Elión, es otro de los nombres, ¿verdad? El Altísimo, hijos del Altísimo. Y el Señor, eso ustedes lo pueden conferir en Juan capítulo 10, verso 30 al 36, los fariseos critican al Señor por llamarse Hijo de Dios y por llamar a Dios su Padre. Dice, ¿por qué causa, por qué obra me apedreáis? Y ellos dicen, por la blasfemia, porque a ti siendo hombre te haces Dios. Pero entonces viene el Señor y les dice el Salmo 80, verso 6, le dice, pero en vuestra escritura, dice él, en vuestra ley. ¿Se dan cuenta que para Jesús también el libro de los Salmos abarca todo lo que también es la ley de Dios? Entonces dice, en vuestra ley está escrito, vosotros dioses sois. O sea, otra vez, no entiendan mal, por favor, la idea no es que ustedes, cada uno de ustedes se sienta un diosito. No es esa lo que se está transmitiendo aquí. Lo que está transmitiendo es que somos hijos de Dios en el sentido de la obra de Cristo en nosotros. Él es el que tiene el poder, el que tiene la palabra, no somos nosotros. ¿Sí? Ahora, en la transformación de nuestro cuerpo, Él nos va a dar ya cierto nivel y cierto grado de pureza y de poder que vamos a poder actuar, pero siempre será su mismo espíritu, no habrá una independencia, cada uno haciendo lo que quiere, sino aquel que hace lo que quiere es un caos. Por eso se inició el pecado, cuando Satanás quiso hacer lo que él quiso. La primera vez que la voluntad de un ser creado se inició en contra de la voluntad de Dios, vino el pecado. De hecho, ese es el pecado, hacer todo lo que está en contra de la voluntad de Dios. Es una de las definiciones hebraicas de pecado. Entonces, aquí lo que yo quiero mostrarles a ustedes es que está hablando del hombre como hecho menor que los ángeles, pero dice, y lo coronaste en el verso 5 del Salmo 8, de gloria y de honra, a pesar de haber sido hecho menor que los ángeles. Y dice, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Tal vez también estarse refiriendo a la época de Adán, cuando todavía estaba sin pecado. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este Salmo 8 nos habla del levantar del hombre, de la humanidad, que sucedió a través de Jesucristo. Fue Él como hombre que llevó a la humanidad a las mayores alturas. Por eso es que Él es el primogénito. Él entró a los cielos como precursor. O sea, entró antes de otros que vendrán después. Él nos está preparando lugares. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos siendo preparados para poder llegar a las alturas, no únicamente con primer grado, segundo grado, no, que lleguemos ya con tipo maestros en la palabra, como la propia Escritura lo dice, no como niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. El Señor quiere que lleguemos a los cielos con conocimiento de la verdad, del mundo venidero, con manejar bien la palabra de Dios, no una cuestión solo de la salvación y del cielo y de un canto aquí, otro canto allá. No, es un conocimiento completo, y ese crecimiento lo estamos adquiriendo aquí, a pesar de que en la eternidad seguiremos conociendo al Señor para siempre, porque Él es infinito, obvio, ¿no? Entonces dice uno de los profetas que proseguiremos en conocer al Señor. Gracias a Dios, porque en la eternidad no va a ser aburrida, vamos a estar bien ocupados en las cosas de nuestro Padre, como el Señor Jesús le dijo a José: no sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Así vamos a seguir nosotros también bien entretenidos. Amén. Entonces aquí encontramos esta revelación de la naturaleza del Hijo, que a través del Salmo 8 también revela algo impresionante, y eso nos lleva otra vez, por favor, a Hebreos, y aquí vamos a terminar, ¿sí? Creo que ya no da más tiempo a seguir con más detalles, pero yo les voy a dar una pequeña introducción, ¿está bien? Vamos aquí, Hebreos capítulo 1, él termina diciendo en el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles,
cuánto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es el excelente nombre? Hijo. Hijo. Él no es él fue engendrado, no fue creado. Todos los ángeles, aunque sean espíritus ministros, dice, espíritus ministradores, dice aquí en el versículo número 14, ¿no son todos espíritus ministradores? Verso 14, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Cristo es el heredero, nosotros somos coherederos con Cristo, o sea, estamos obteniendo la misma herencia de Él, pero no por nuestro poder, no por nuestra entrega, no por nuestra dedicación, sino por la obra que Él hizo. Por eso es que todos tenemos que rendir nuestras coronas delante del Señor y no tener ningún tipo de jactancia, porque ella nos podría destruir. Entonces dice, escuchen, hecho tanto superior a los ángeles, ¿cuánto heredó más excelente nombre que ellos? Porque, vean aquí la secuencia, olvídense de los títulos que a veces aparecen en la escritura que nos pueden confundir, para pararnos de seguir leyendo. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Entonces aquí está mostrando que el nombre superior, el excelente nombre que él heredó, también que recibió que heredó, fue Hijo, el Hijo. ¿Se dan cuenta? O sea, eso se inició en el plan de Dios para que la humanidad llegara a comprender la relación entre Dios y el hombre como padre e hijos. El Hijo se manifestó y Él va a tener muchos hijos. Dice, como dice en el libro de Isaías capítulo 8, yo y los hijos que Dios me dio. También dice en Hebreos ahí, Dios y los hijos que Dios me dio. Él ha hecho una gran familia. Todos nosotros somos parte de una gran familia. De hecho, también habla de que la iglesia es nuestra madre. ¿Se dan cuenta cómo está todo es lo espiritual? Ahora dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso está hablando en el Salmo 2, verso 7, y aquí el escritor de Hebreos cita varias referencias prácticamente sin decir, como dice en el Salmo tal y tal y tal, o como dice en 2 de Samuel tal y tal. No dice nada de eso. Dice, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, ¿verdad? Y él hace referencia. ¿Por qué? Creo que esto es muy importante lo que el escritor de Hebreos hace, porque prácticamente no está poniendo divisiones a la escritura o a la Biblia, sino está haciendo todo como utilizando la escritura como un todo. Está esto aquí, está esto aquí, está esto aquí. Y el contenido de todo este escrito es uno solo. La manifestación y la revelación del Hijo, del Señor Jesucristo. Por eso dice ahí en el Salmo 2:7, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, vean qué interesante este pasaje, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando él nace, pues, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Bueno, y aquí entramos a algo muy importante. Yo no voy a entrar en detalles porque no quiero dejar esto truncado, pero sí necesitamos ver juntos por lo menos 2 pasajes antes de seguir. En Romanos capítulo 8 y verso 29. Romanos 8 y versículo 29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí Él es el primogénito entre muchos hermanos. Ahora vamos a Lucas capítulo 2, Lucas capítulo número 2, verso 8 al 16, y aquí terminamos. Dice, y cuando introdujo al Hijo, dijo a todos los ángeles, adórenle. Fíjense pues, el Hijo vino en forma humana, pequeñito estaba ahí cuando nació, pero todos los ángeles
El hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, pero después lo coronó de gloria y de poder, lo puso arriba de los ángeles, sentado a la diestra del trono de Dios, donde nosotros también estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, dice Efesios capítulo 2. Qué gloriosa obra que Él ha hecho. Pero dice aquí, había pastores, verso 8, el día que Jesús nació, en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, aquí está el primero, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron un gran temor. Imagínense ustedes qué gloria se manifestaba o se manifiesta cuando un ángel aparece. Tan fuerte es que cuando Daniel vio a Gabriel se desmayó. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, el evangelio, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. En la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Aquí está este ángel llamándolo el Señor, Cristo, el ungido, el Mesías, el Cristo, el Mesías, para que lo entendieran los Mesías, sería ahí para los judíos, estos pastores. Y dice, esto servirá de señal, verso 12. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales. Fíjense que además de ese ángel enviado para dar las buenas nuevas, una huestes de ese. Se les abrieron los ojos a esos pastores, qué privilegio. Huestes celestiales, huestes espirituales, hay huestes espirituales de maldad, pero también hay huestes espirituales buenas, o sea, del bien. Vamos a verlo después. Dice, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios, no eran del mal, y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad es que Dios envió a su Hijo, y ahí está, hecho hombre. Y dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, después de haber cantado al cielo, dice, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, la ciudad de David. Ellos sabían cuál era esa ciudad, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ellos llegaron exactamente antes que llegaran los magos. Los reyes, los tres sabios llegaron después, cuando él ya estaba en la casa. Los pastores y toda esa manifestación gloriosa fue cuando todavía estaba en el pesebre, recién nacido. Y al verlo, dice, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Imagínense qué glorioso para José, para María. Y dice, y todos los que lo oyeron se maravillaban, verso 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Bueno, aquí vamos a concluir. Solo quiero decirles que aquí estamos entrando a algo de lo más precioso que el Señor nos revela aquí en el libro de Hebreos capítulo 1, donde estamos estudiando, mostrando que Él ha sido preparado para reinar sobre todo y sobre todos. Por eso dice aquí en el versículo número 13 del capítulo 1 de Hebreos, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Otra vez, ningún ángel tomó el lugar de la derecha. Ahora, una noticia, Satanás quería ese lugar. Desde un tiempo atrás, subiré a las alturas, me sentaré en las alturas, dice, las piedras de Dios. Pero lo que quería es semejante al Altísimo. ¿Saben qué es semejante al Altísimo? Es lo que le dijeron los judíos. Tú te haces Dios diciendo que eres hijo de Dios. Lo que él quería era el lugar de la derecha. Pero ya estaba reservado. Dice, pues al cual de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No lo dijo, pero yo lo quería, dijo él, ¿verdad? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
Por tanto, dice, ahora aquí los dejo con la introducción para nuestro siguiente tema. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice. Vean cómo todo lo que nos habló ahorita y luego nos está poniendo en un jaque. Nos está poniendo en una situación difícil, complicada. Y dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿A qué se está refiriendo? Los dejo en esa duda en este momento y vamos a verlo la próxima semana. Pero estamos entrando entonces a ver la revelación del plano divino. Consideramos las dos primeras partes sobre cómo Dios en los tiempos pasados habló a través de los profetas. Y que ahora en estos últimos días, que comenzaron desde el nacimiento del Hijo, nos ha hablado a través del Hijo, y mostrándonos que este mundo actual está gobernado por ángeles. Y vamos a ver ahora, de aquí a 8 días, cómo es que Él reveló la ley y todos los profetas, ¿bien? Y cómo Él reveló el Evangelio, y a través de quién. Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición de conocer detalles de tu palabra, de regocijarnos, Señor, en la meditación de tu palabra. Es un deleite servirte, Señor, es un deleite que todos nosotros tenemos, poder adorarte y conocer, Señor, a qué nos has llamado, conocer en quién hemos creído, y mantener firme nuestra fe, Señor, hasta que el reino de tu amado Hijo, el heredero del mundo y de todas las cosas, se manifieste en esta tierra. Habrá una gran guerra. Estamos esperando una gran guerra entre las huestes del mal y las huestes del bien. Sí, ha habido esa guerra por siglos desde que el hombre cayó, pero esta será la última, la más poderosa, cuando el Señor a través de los suyos, como Él dijo, está sentado a la diestra del trono de Dios, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Señor, llévanos a esa gran victoria, haznos vencedores como tú eres vencedor y como venciste de una forma tan gloriosa, Señor. Nosotros te amamos y te bendecimos y te glorificamos. En el nombre precioso y amado de nuestro Señor Jesucristo, que se sentó en las más altas alturas de los cielos, a tu diestra, recibiendo toda autoridad y poder y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Oh, gracias, Señor. Aleluya, Señor. Canten del amor de Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alzad, cristianos, de la cruz y caminad de triunfo en triunfo, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia
presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, viva el Rey, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. Qué alegría, qué gozo inefable que el Señor ha colocado en nuestros corazones por la obra de Jesús. Amén. Que eso nos dé ánimo para seguir adelante y no hacer componendas con este mundo ni con las huestes espirituales de maldad que sorrateramente están tratando de desviarnos de nuestra mirada del autor y del consumador de la fe. Dios los bendiga y que el Señor, oremos para que el Señor abra nuestro entendimiento y que estas cosas realmente puedan ser parte de nuestra sustancia también, no solo conocimiento. Amén. La paz del Señor.